Hola, soy Potorrillo Añada, me gusta ir en bañador siempre y me cabreo enseguida. Lo bonito se lleva por dentro, pero el misterio de ver fantasmas está en los viejos que se ponen las gafas progresivas a los 40 años y es la distorsión de módulos de artefactos incrustados a la graduación progresiva con los periféricos de visión laterales o más influyentes, esos artefactos que les lanzan la imaginación a ver hippies rondando por la casa buscando en mi casa sus cosas en sus casas llenas de huecos espaciales, pues es la mente que realiza labores desde su interpretación más refractaria de unos colores degraduados con los cristales de las gafas siendo cristales progresivos, y las abuelas del siglo X ya veían los fantasmas porque realmente se acojonaban, pero no se acababan de acojonar por verlos así de pasotas, a no ser las brujas Guerrero explorando, que te las topas así de pintadas y nos asustamos los dos y allí no ha pasado nada y ha salido volando del mismo sustazo de los dos. Lo dejo escrito para criticar el algodón o así de algodón volante del palo voy a despegar que estoy muy colgado. Y es un fantasma clásico que va con un calvazo limado de ir más puesto que el zombi despegando hacia el cielo del portal de su visión atemporal y ves un fantasma tal y como los ve cada cual, esos de mi casa eran hippies del futuro imperfecto. De creación aparente en teleholografías entornadas en esas graduaciones progresivas de mismo lente oscilador con resultar de moldeado holográfico natural siendo igualmente esas formas como fantasmas de moldeados personalizados y esos cristales son del infierno como todas esas creaciones de talentos ceñidos al tiempo de ignorancias humanas propias de no ser nada raro ni el error humano ni el acierto en las cosas más trabajadas y desinteresadas en ir por caminos indignos sin dar a elegir mejor destino donde vamos a decidir hacer cosas mejores gracias a tener estos datos explicados como la alternativa del diablo y con los paralelismos de psicologías de transición por cielos como cabra en Oriente o halcón de modo americano por tener esta visión que va a necesitar de tener una base educativa que pone a la mejor ciencia en acción simplemente eligiendo la responsabilidad con tener este tiempo eterno con mi canal de ayuda a los mejores amigos y personas sensatas que no tienen la sensatez de la insensatez de sus valores perdidos y Desmodeker transforma ese trabajo sensato desde tiempo eterno de palabras elementales de transcripción figurativa de los mejores conceptos que entenderán por fin porque luchamos en la vida aunque sea la verdad y entendemos con adelantos logarítmicos de desarrollo inteligente consecuente con vivir mejor y más sabedor de ser, especial con haber entendido todas las palabras escritas y narradas a modo final con estrenos que se desarrollan a vuestras necesidades y talentos de saber de todos. @Desmodeker hace 3 meses, editado, la inocencia es la cordura en actuar de manera consecuente con cualquier ave o elemento que le pase por su cabeza, con significado de nada, por ser la apariencia de lo que vea en el ave o elemento con sentido figurado de tener la conciencia en los parecidos de cualquiera. Y es un trabajo de penitencias a estar con su cabeza al margen de situaciones enfocadas desde su persona con las personas, entendible de que él es como los patos porque ha visto a los patos con Gurdulú y puede resucitar su mente en haber vivido unos problemas que en el futuro se arreglan con su mejor expresión de todo ese terreno recorrido con sus sentidos a velocidad luz y cargando cada trampa en sus carnes, arrastrando los problemas de esa inocencia impermisible debatiéndose interiormente. En tener de conceptos y carencias de soluciones tan desbordantes, por razones obligadas a conocer por sus propios sentidos, que tiene que revivir con palabras, si acaba siendo el abuso de su persona, capaz de cualquier cosa. Menos enfocar los problemas con la conciencia de la inocencia a manos de las personas viles, con su inocencia más ignorante que reciban sus sentidos, de capacitación o enfoque, desde sus posibilidades reales de decisión, mostrando las soluciones que ha sufrido toda la vida en sus carnes, para dejar su problema con las personas más ignorantes, que su inocencia en actuar con el verdadero problema, que hace que las personas del mundo sean partícipes de las noticias de ciencia o sanaciones más milagrosas o incluso una novia igual de inocente que él, y acabar diciendo que luego resolverá cualquier cosa de tratar con cualquier penitente inconcreto que no sea obligación o amistad, porque no va a tener más tiempo de nada tan dedicado en salvar a nadie más, ni a los inocentes que vean las agresiones de la misma vida al transitar. O facilidad que no tuvo nadie y difícilmente habrá, sin confrontar las personas, la realidad de ser o no ser beneficiosos, en pensar que todo lo desconocido e irreal, es algo que él ha vivido siempre por ser esclavo de sentidos especiales, que chocan con todas las trampas y arrastra sus futuras soluciones. Si puede conseguir que todos se beneficien de saber sus carencias y virtudes, con su reflexión y valor en afrontar problemas que van a salvar vidas sin igual, en nadie tan dedicado al problema de sus carencias conocidas.
Como en mi caso no tener un campo de acción donde acceder y aprender a solucionar problemas desde mayor de edad con inocencia de ser objetivo alguna vez, y acabar escribiendo mi libro de fantasía con problemas de campo de acción solucionado por un avance en desarrollar mi kung fu en la escritura. ¿Qué dices? Búscate una novia y deja de hacer el mongo desmoronando pabellones tranquilos de urbanidad XD. Ahora todo mi Tao fútbol es leyenda que desmorona un edificio, entrenando con el sistemático en mi goteo desmoronador, por mi constancia sin compartir mi vida con nadie el día a día de construir esas habilidades que podrían derribar un pabellón deportivo, solo por consecuencia de no poder entrenar con paredes y espacios reforzados para mi mejor nivel yin-yang sin restricciones. Desmoronador y preciso con cada vida salvada en cometer más errores con los pobres inocentes sin espacio para regir otras vidas con éxito de algo tan necesario como su valor en hacer vida tan dedicada a cualquier habilidad en sus condiciones de inocencia y objetividad reforzada en los propios procesos de su avance inocente y personalmente egoísta en su lucha como un hiperactivo que sufra la demencia de ensañamientos con sus carencias de inocencia en saber nada de comprensión eficiente para esa mente educada a los mejores valores que salvan las vidas y las mejores vidas en ser consciente y dar la vida con la vida sin descansar. Por ese malestar de hiperactividad con educación, que le hace confiar al mejorar los peores enfoques de demencia por comprensión, enfoque y razones de mejor objetividad social recorrida para su formación de la comprensión del enfoque que le aporte su mejor medicina, para curar el malestar de vivir a velocidad luz, cada parada en la vida de las personas queridas y por querer, teniendo la inocencia de ser un cabeza de chorlito tan cabezón y descontrolado sin educación normal, que están hasta la coronilla de sus pelotas y demás problemas de campos de acción para los demás haciendo vudú para potear cada día su mejor presencia con sus peores enemigos y viendo la inocencia del cabeza de chorlito y sus mejores desdenes sobre él, sin saber que no puede enfocar su comprensión por enfermedad de dolor neuronal y ser inocente de tratos equivocados que son sus carencias de personalidad estúpida y centrada en sí mismo, dependen de su sanación con esfuerzo y educación. En reestructurar su vitalidad con mejores resultados en él, con los demás, y no mejor en poder aprovechar sus músculos y razón de ser, en ser un pato más loco por ser humano, que dices, este humano parece un pato loco. Y lo dejas haciendo el cabeza de chorlito por huevos, y no hay otra más. Responder @desmodequera hace 3 meses, editado, los animales cuando los utilizas masivamente a ser nuestros alimentos y corrompe sus vidas hasta la saciedad incontrolada, hace degeneraciones en cada nacimiento, de superpoblados nacimientos en constancia de sus razones de nacer, de rutinarias tareas de cría y crecimiento para alimentos, con el pesar que debería prevalecer en ponerse cualquiera en su lugar, que le obliga con nuestras vidas, y llega a las defensas de la dignidad de la vida a corromperse las especies, cada vez más en cada transformación evolutiva de sus conjuntos totales, con sus superpoblaciones para esa dignidad de la vida, hasta poder acabar con la civilización mal encaminada en sus extremos de consumismo abusivo, sin más soluciones que hacer uso de sus carnes, tan impropia de sufrir por nadie, con uso de sus carnes degenerándose las propiedades del animal y envenenando y acabando con el problema de sufrir nunca más por nadie. Los avisos a tener más conciencia sobre el alimento que debemos tener serían mejores manjares que los animales sujetos a sus dignidades como la de un simple tocho de obra, sin querer adentrar en la conciencia del cerdo en conciencia de mente de su vida sin saber qué mal sufre, de vivir sabiendo ese destino, por simpatía de acciones de vida determinantes y concretas, que hacen renacer con sus propios medios de exterminación humana por tan horribles destinos que llegan a sufrir con sus conciencias animales, de portal astral en otras tareas, de sentidos animales con vida en ello. Fuesen las que fuesen por el valor de vivir desde sus estadios inteligentes, las aberraciones que nunca debemos hacer sin ser tan perjudicial como la superpoblación humana con nacimientos sin esas capacidades de sus genéticas mal adiestradas para vivir con tantos errores humanos, sin tener determinación a realizar conciencia de vida que determine descubrir alimentos sagrados y más apropiados, que un cerdo al horno, con las conciencias en contra del valor animal según los sentidos de cada portal astral, que determine sus vidas animales o humanas, como estadios inteligentes de conciencias adaptativas. Las personas debemos procurarnos los avances necesarios que se ven a primera vista, con su atractivo de mejora de vida emocionante y si hace falta no comer tanto ni tener hijos, será tan fácil decisión como llevar la vida en constancia de todos los valores de educación y sociedad, con personas gratas convivir sus oportunidades de ayudarnos por simpatía, donde no hay que procrear a hijos que van a sufrir el peso de la estupidez con superpoblaciones tan agresivas.
Este trabajo era en principio para usos facultativos de trabajadores de la salud, pero es necesidad hoy, para todos en regla, para ser como hay que ser, en pos de los hijos y unas vidas de renacer en vuestros descendientes mejor adaptados, como organismos de vida que viven más y mejor que con tanta cultura de supremacía sin conciencias puestas en saber vivir y mejores resultados más emocionantes, sin tener de escudo razones que no tenemos, para desear nada tan perjudicial como, no. Saber y no poder saber y acabar pifiando cada movimiento en retrocesos que no ayudan por vanidad. Las cosas hay que saber cómo son y entonces todo criterio encaja para progresos en evoluciones sociales. Sin envidiar tanto que mi vecino tenga cada día una luna de miel, cara sonrojada, persona dándose una palmada en la frente, brazo haciendo una autofoto, brazo haciendo una autofoto, colisión golfista, y son cosas de elegir cada naturaleza de ser personas y compañeros, con seguridad de razón en común, porque todo encaja y encajará en nuestras vidas más absurdas, sin forzarse en saber qué nos va a gustar hacer para nuestras formaciones y mejores vidas, con futuro y emoción de razonar hacer cuando has probado cada cosa, en saciar la curiosidad o no tener falta de placer o no sufrir dolor, por ejemplo. El control de nuestra ira significa la pasión de vivir con todo el mejor equipo que existe, para conseguirlo todo en la vida, para la vida sin rencor, haciendo ese gran cambio de valores. Por fe necesaria en vuestros hijos de caracteres en el futuro y renacimiento de esos genes, que desarrollan de ustedes vivos en haber renacido para ganar la vida siempre cara con más, cara a cara sin expresión, face purple crane, masaje facial, telaraña, cara de diablo, mono no ver, responder @desmodequera hace 4 meses, editado, siguiendo el hilo psicosociológico del espíritu del diablo, que simpatiza con todos nosotros en la vida al sentir ese poder. Se podría decir que tal visita al mundo es para poder abrir el infierno desde nuestro mundo, y eso asusta más que el demonio haciendo sus marranadas en directo, lo cual es entendible, que este infierno que tenemos que descubrir más adelante con su honestidad puesta en nuestro cielo de bondad y amor, en un tiempo difícil de establecer ahora, pero es el mejor dato de que disponemos para ser muy precavidos algún día de próximas generaciones, donde la ciencia es verdaderamente necesaria para traer el auténtico infierno desatado. Y será nuestro mejor esfuerzo de tal conocimiento, en poder mantener simpáticamente polarizada esa física cuántica, para viajar en nuestro cosmos a velocidades infinitas de hiperespacio, simpatizando completamente con ese espacio de cuerdas temporales diatónico con nuestro espacio del terreno espacial total y real. Vamos, que le dices al Macario que traes el infierno al mundo porque es necesario y se lo demuestras volviendo santos a los santos, que tal ciencia es física cuántica en relación a las vivencias y creencias de nuestra historia, en ganar el cielo con el infierno a cuestas. El Macario se acojona y mejor no haberle dicho nada de infierno, ni que usaremos en viajes extratemporales cuando sea posible dentro de 1000 años, porque acojonas tanto con este trabajo de fantasía, que ni lo ve ni le hace provecho. Pero tal conocimiento sobre nuestras esperanzas, nos revela su autenticidad y tener más esperanza, sintiendo más claros nuestros mensajes del cielo, para sobrevivir demonios y santos. Responder @desmodequera hace 5 meses, editado, no se puede llegar a la perfección de un sistema de desarrollo por inviable, si no se hace para todos, y buscar esa perfección así, sin conocimiento de necesidades reales de personas en el mundo, con ese sistema que cuando sea perfecto, someta a las personas que no acrediten esa perfección por norma y efecto dañino en común, por ser sistema perfecto luchando con todo el poder, en vez de que las personas participen con algo hecho para el mundo y para ellos sin importar nada que pudiera dañar a nadie, por no tener el poder del mundo y además, no le importara su propio daño al hacer daño a su propio juego, con perfección solo de su imperfección. Lo cual no tiene vida ni esperanzas en nada que no se entienda por sí mismo, y la psicología dañada es peor que una persona con daños en su psicología, por esas psicologías dañinas, que nos llevan a la realidad de hace cientos de años a combatir dragones. A ver, le dices hoy, a los del Jurassic Park, que te has cargado un diplodocus cerca del lago Ness y te lo has comido en un acto de supervivencia, porque eres el Arturo y tienes valentía y responsabilidad y nobleza, y no lo puede soportar nadie, porque la inteligencia y valor es distinto a hoy, y hoy parece que nadie se entera de nada cuando se hace daños a terceros con valor de ley y transforma la justicia o medicina de hoy, en lo absurdo de hace 300 años quizás, en un mundo muy separado.
Estas cosas de cerebros retorcidos y oscuros me pasaba hace quizás 400 años y lo recuerdo perfectamente, pero hoy no toca y los problemas de la inteligencia es reconocer el presente de vanguardia y los mejores usos para el poder de cualquiera, con responsabilidades mundiales, que cada día más están esos usos para mejorarse la obtusidad cerebral con buena luz, y no con cosas perfectas de personas buscando imperfección por error y transgresividad gratuita de esquemas edificantes, por egocentrismos de instintos bajos sin más, hacia su perfección en dominios particulares, que subjetivamente agreden sectores tan limitados, que no pueden ni repararse ni ayudarnos todos, con unos valores tan radicales para el uso de la buena energía, de aprendizajes humildes para su consumo de curiosidad. El desarrollo sin cambios propicios para mejores desarrollos nunca será perfecto sin ayudar a sobrevivir a tu enemigo, y reaccionar a esos errores de personas con error que destapan nuestro error, es comprender que se debe buscar un cambio más apropiado, aunque por contra, tumbase a toda tu experiencia de habilidades, y empezar las direcciones mejor indicadas que cambian las vidas en los sistemas, para sobrevivir necesitados de nuestras dependencias, es necesario y solo se consigue valorándolo con ese valor más común en todas las mejoras de todos nuestros mundos y universos, creándolos como gran poder dividido con todos los valores, sin buscar una perfección por ser un cambio radical en mejoras mundiales de transformación en el sentido común adecuado, al que pertenezcan sus bases auténticas de mejor simpatía. Y es necesario la simpatía y la diversión con su pasión en progresar al vivir de distribuciones hacia las sociedades, que sean más creadoras y efectivas con trabajos mejor distribuidos y responsabilidades individuales en hacer un trabajo perfecto a un contexto sin apoyos, más que su creencia y fe en lo que va a hacer, con educación actual para nuevos valores de cada futuro, de cambios generacionales, y cuando el esfuerzo está en esos cambios más objetivos de gran tolerancia del poder y el sentido de aprendizaje con evolución humana responsable y emocionante, en desarrollos personales innatos de cada cual, se pueden pensar los milagros de evoluciones impensables de gran supervivencia futura, por ser un mundo apropiado que todos influidos por su propio sentido de concebir el presente, para mejores futuros de cualquiera, sea demonio o humano. Y la evolución, si se produce siempre, es una gran satisfacción de unos cambios necesitados, que han llevado a cabo con el esfuerzo en su fe, de avance con premio en su fe, y es importante reconocer que no evolucionamos, porque no entendemos lo que significa, solo con esa fe, y llevar las promesas a la realidad se hace comprometiéndote a devolver algún día todo lo que necesitaste pedir al mundo o a las personas, y estás obligado con esa fe a tu trabajo, que abordas con la responsabilidad que prepara el mejor resultado para todos, que paga lo que depositaron en él las personas y el mundo, que ha sustentado con resultados de su propio purismo en la nobleza de haber evolucionado con el resultado de tener fe en creencias propias de análisis de los vuelos más rasantes y peligrosos de dominio. Que haga su fe para también recompensar a las personas que participasen con resultados al vivir más apropiadamente que un demonio, por tener la cabeza mirando a la humanidad con tales evoluciones humanas, físicas, mágicas y espirituales, que no sus mejores vidas, para experimentar en su nuevo nivel de humanidad, demonio o humano. Los holocaustos creados en la historia por las personas unidas por sus ideas, tienen su mejor supervivencia en el futuro con generaciones más educadas y tolerantes, que hacen sudar una magia de sus creencias, que seguro que devuelven todo lo que arrebataron por ser el futuro que lo digiere, con esos compromisos a la salvación, después de haber vivido una evolución tan impensable de gran magia de contención del propio poder, donde los holocaustos del pasado y derechos humanos maltratados por oscuridad cerebral y traumas del mismo sexo, en sacrificios de personas incultas en ello. Pues la evolución está en esa magia de contención de sus generaciones pasadas en la actualidad social, mejor adaptada y educada verdaderamente con el mejor valor que hay hoy. La verdad es que llevar el mundo dominado por agresiones, el progreso hace justicia entera cuando faltas al entendimiento claramente, y debería ser de claro como sensato, lo cual se desconoce y se practica si hay fe en ello por claro como sensato, y resolverá esas preguntas del camino dando pie a verdades desbloqueadas por ese sentido nuevo explorado de buen resultado y mejor progreso social, con educación real al servicio del más ignorante y mejor valor en la vanguardia de los conflictos, ofreciendo el mejor esfuerzo y sacrificio que has optado realizar para transformar la vida en la suerte al vivirla. Y donde cada evolución humana es supervivencia en ese nuevo nivel humano social adquirido,
que deberán confrontar por primera vez, en vidas de una fe al resultado de salvar las vidas, haga evolución en demonios, por categorías de comprensión de realidades y protocolos, son realidades que deberán salvar el infierno de demonios y el cielo de humanos. Responder @desmodequer hace 5 meses una cosa de incertidumbre tan grande, como decidir acabar con un programa educativo, hecho con el milagro, de obra sin temor a enseñar nueva comprensión, en ningún acto o documento con razón sobre la razón, que no sea un beneficio educativo irreemplazable para las siguientes generaciones de personas, con posesión del mejor trabajo hecho para la supervivencia humana y evolución de demonios, que nacerán en el futuro para decidir el futuro humano, pasa por conservar la obra tal y como ha sido trabajada, para tener el éxito por ser una obra irrepetible, hecha de artesanía única, para esa efectividad educativa tan difícil de poder demostrar. Que las generaciones siguientes han perdido en usos facultativos de lecturas y escrituras sin profundidad ni solución, con objetividad de tratar con el uso de la verdad con razón y facultad de ser algo bello y necesario para existir, comunicando su efecto de gran cambio y milagro de ser irrepetible su mejor efecto sanador de los peores males sociales, para educar unas vidas de talentos tan avanzados como superficiales y sentir una obra, como Desmodequer se ha creado, es básico entender que vuestros descendientes lo necesitarán para sobrevivir con la humanidad, ante cualquier desastre irreparable y no quiero pensar que este canal desaparezca, por no poder morir, dejando las cosas bien resueltas desde la obra de crédito imposible. A toda la verdad de romper las inconsistencias de la razón, sobre un sentido común tan dañado como sin solución, de poder explicar sin sentir todo el milagro de ser una obra irrepetible, de valor como ninguna copia puede igualar, por pura creación hecha para sobrevivir mejor cada día más, sin códigos de conductas con valor efímero para sobrevivir con progresar, que podemos manejar, para el poder ordenar a nuestra propia psicología. Que no debe hacer y que podemos hacer, teniendo de base la mejor cultura, para su cometido educativo milagroso de hacer mejor vida, en uso de la razón para sentir correr la propia vida, como debe correr en esplendor de un beneficio tan sutil como increíble de imaginación en la realidad, como narra Desmodequer y se vive cada película de unos bellos encuentros con la mente, para tolerar esa comprensión yin-yang sobre razones del cielo, la tierra, el infierno o las deidades y demonios. Destacándose la capacidad de nuestro tiempo en entenderlo y del futuro más necesitado, con razones sintéticas o tan superficiales para no sentir la fuerza de la vida como cualquier Jedi la sentiría, en uso de la verdad con su gran poder. Creo firmemente para vuestros descendientes que Desmodequer desapareciendo, es algo que no debe permitir el espíritu de progresar mejorando los días en cada nuevo día de contacto Desmodequer con el mundo, sin saber aún lo que está haciendo por demencia y valores obsoletos, para sociedades de mejor progreso y vida que la de hoy, viviendo la aventura de fantasía más reveladora, al ver poder progresar de maneras más dignas con YouTube. Con // Desmodequer al alcance de todos algún día, por la necesidad de su complejidad, en narrar la vida desde mi propia vida, para poder sentir la emoción de nuestras vidas, con las palabras que necesitan nuestras verdades tan maltratadas en vivir, sin esa fe con respaldo facultativo, de palabras para su comprensión de su propia fe y sentir progresar con fuerza de vivir, sin dejar su fantástica diversión de pícaras situaciones para su sonrisa, en las divertidas acciones de demonios pícaros. Contando con un soporte de videojuego tan bonito y bien trabajado, como está siendo el juego de rol Las Chaos, para montajes tan ricos en detalles que se sincronizan con el sentido para nuestros sentidos y disfrutar con pelis tan competitivas como las profesionales, por tener una originalidad tan efectiva de ser diversión con talento a nivel Dios y con la psicología real del demonio. Con su esencia en progresar o evolucionar para llegar a la humanidad algún día con el talento de un demonio, en una vida de humano superior a los demonios. Solo entended de mi fantasía con Desmodequer, que es una diversión superior a cualquier libro de buena fantasía. Pudiendo trabajar en modos económicos y resultados tan buenos con los medios gratuitos para tener el mejor espectáculo, con argumentos y diversión con su gestión inteligente. Para disfrutarlo ya desde su creación desde una nada inestable en mí, que hace nacer la auténtica creación narrada, y seguida por la mejor razón sobre la razón que da seguridad. Gracias por visitar mi canal de fantasía @Desmodequer, que poder entenderlo es resolver todos los misterios del mundo, viendo y aceptando a Desmodequer.
Con su sentido nuevo de vida más reforzada para todas las vidas, paleta de pintor, corona, diamante, pelota de fútbol, responder @desmodequera hace 5 meses asterisco necesito un par de días más xd cara sonriente, responder @desmodequera hace 5 meses, editado. Pastilla el problema de los gigas en cantidades dolorosas, me hace dar calidad en cada video y necesito hacerlo en partes pequeñas para que YouTube las acepte creo, pero no lo tengo mesurado aún y serán en vídeos más cortos, de comentarios con su número para regalo. Serán regalos al ser vídeos como un regalo por llamarse, regalo número de Desmodequera, una respuesta @desmodequera hace 5 meses, editado, necesito más espacio de almacenamiento de todas maneras y está carísimo todo. Mejor no pensar en esto, que en vez de tratar el yin yang acabaré con el Jungfru unos 100 eurazos más para estos comentarios solamente. Pero es necesario ser competitivo por calidad. Puño hacia la derecha, destellos, cara aterrada, roseta, cara de dragón, cabra, cara de tigre, cara con ojos en blanco, cámara de cine, 16, 27H.